Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a esta clase que corresponde a la unidad de Ciudadanía y Trabajo, donde estamos trabajando principalmente con medios de comunicación. Recordemos un poquito los medios de comunicación. Existen los medios personales, que son aquellos medios que son de un emisor a un receptor directamente, como las cartas, las llamadas telefónicas. Y luego tenemos los medios masivos de comunicación, que son los que más nos importan, que corresponden, como lo dice su nombre, a aquellos medios que llegan a las masas o a un grupo grande de personas en un mismo momento. Ciertas características de los medios de comunicación son canales de información dirigidos a una gran cantidad de público. Hay una separación entre el contexto de emisión y de recepción en el tiempo y en el espacio. Y es una forma de comunicación unidireccional que va desde un emisor a muchos receptores, que estos receptores tienden a ser anónimos, es decir, funcionan como una colectividad o como una masividad. Los medios de comunicación tienen distintas funciones dependiendo de la forma en que transmiten los mensajes y cuál es el propósito de esos mensajes. Uno de ellos es entretener, que es cada vez que vemos un programa o leemos algo que nos invita al disfrute, a la diversión, al ocio, como las películas, los cómics, los dibujos animados, todo ese tipo de mensajes. Luego tenemos la función de informar, que es la que predomina en muchos textos de los medios de comunicación, como en la noticia, que es lo que ustedes más han estudiado posiblemente, que consiste en transmitir información de manera objetiva con respecto a la realidad, sin expresar interioridades. Luego tenemos la función de educar, como lo es los programas educativos, los canales como History Channel, Discovery Channel. Siempre que se busca acrecentar nuestro conocimiento a través de esos mensajes, predomina esta función. Y la última función que se puede identificar, que no es menos importante, en lo personal creo que es la más importante, que consiste en influir en el receptor o formar opinión. Como los medios de comunicación tienden a tener una línea editorial o ideológica, es decir, piensan de determinada manera, orientan la información o los mensajes que nos entregan de una manera y eso hace que se forme opinión en los receptores colectivos o anónimos que existen. ¿Ya? Por lo tanto, como los medios de comunicación buscan influir en nosotros para pensar de determinada manera o para consumir determinados productos o servicios, como es el caso de la publicidad, es necesario tener una visión crítica con respecto a los mismos mensajes para no ser meros consumidores solamente, sino que sujetos reflexivos. Existen distintos tipos de medios masivos de comunicación. Recuerden que desde esta sigla MMC va a significar medios masivos de comunicación, para que no tengan confusiones después. La prensa escrita, que corresponde a los periódicos, las revistas, ¿cierto? También encontramos la radio, que era un medio de comunicación que quizás antes tenía mucha importancia. Las personas de cierta edad escuchaban mucha radio. Hoy en 10 años no sé qué tanta radio escuchan ustedes. ¿Escuchan radios realmente? ¿Tienen alguna emisora favorita? ¿Algún programa favorito? ¿O solo no escuchan radio? La televisión, que ha sido el medio de comunicación que ha tenido más, que ha llegado a la mayor cantidad de personas en las últimas décadas. La mayoría de las personas tienen una televisión en su casa, por lo bajo, algunos tienen muchos más, y a través de ella pueden ver una infinidad de programas de todo tipo. Y por último, el Internet o las redes sociales, que a través de el Internet se ha masificado el consumo de determinadas plataformas, o el uso, perdón, de determinadas plataformas. A través del Internet tenemos acceso a toda la información que queramos en un solo clic. Hay distintas plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook y otras. ¿Cuál es la que tú más ocupas? ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué? Me gustaría saber. Y a través de esas redes sociales se permite que las personas se mantengan conectadas, se creen unos perfiles, ¿cierto? Donde expresen sus preferencias y gustos. En la realidad que estamos ahora enfrentando debido a la pandemia del COVID-19, hemos estado utilizando quizás más redes sociales, por lo tanto también es importante conocer este tipo de mensajes que nos entregan.
Ahora vamos a hacer un breve repaso de los géneros periodísticos, que yo me imagino ustedes ya los conocen, pero de todas maneras como para contextualizar algunas cosas. Tenemos los géneros periodísticos, se van a dividir en tres grandes categorías: informativos, de opinión e interpretativos. Los géneros informativos, como lo dice su nombre, corresponden a textos, pueden ser escritos o audiovisuales, en el que se representa principalmente la objetividad y se pone el énfasis en lo ocurrido. Ahí tenemos la noticia, el reportaje, la reseña y la entrevista. Todo esto entregan información de forma objetiva. La noticia respondiendo a las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, cómo, dónde ocurrió algo. Trata sucesos que son contingentes y que se cree que son necesarios para el conocimiento de todos. El reportaje, que también informa, pero es una investigación más profunda y exhaustiva. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior trabajamos con reportajes. La entrevista, que se basa en entregar información de una determinada persona, figura política, pública o artística, a través de preguntas y respuestas. Y la reseña, que me entrega información acerca de expresiones artísticas, cine, libros, música. Aquí aparece un ejemplo de noticia, un ejemplo de reseña, un ejemplo de entrevista y un ejemplo de reportaje. Luego tenemos los géneros periodísticos de opinión, donde predomina la subjetividad, es decir, la interioridad del emisor, que piense, siente o crea con respecto a determinados sucesos o hechos. Tenemos el artículo de opinión, la crítica o comentario, la editorial y la carta al director. El artículo de opinión es un tipo de texto que se incorpora en los medios periodísticos, firmado siempre por el emisor o por el autor, porque expresa su opinión respecto a un tema de relevancia social. En la crítica o comentario nos entrega una apreciación personal o valorativa con respecto a expresiones artísticas, cine, libros, música. La carta al director nos va a expresar lo que los lectores de ese medio consideran o piensan con respecto a determinados temas. Cualquier persona puede enviar una carta al director y se encuentran en todos los medios periodísticos. Y la editorial, que corresponde a la postura o la opinión que tienen esa línea editorial o ese medio periodístico con respecto a temas de interés social y generalmente contingentes. Aquí hay un ejemplo de artículo de opinión, de crítica o comentario de una película, de editorial y de carta al director. Y finalmente tenemos el género periodístico interpretativo, donde encontramos la crónica, que combina la entrega de información y la emisión de opiniones en un mismo texto. Ahora, no sirve solo conocer las características de los medios de comunicación, es importante que ustedes, como receptores, puedan analizar este tipo de mensajes para luego del análisis evaluarlos. ¿Cómo analizo los mensajes de los medios de comunicación? Primero, identificando los propósitos explícitos e implícitos. Recuerden que los propósitos explícitos corresponden a aquellos propósitos que están claros y evidentes en el texto o en el reportaje audiovisual o en el medio visual que ustedes van a ver, es decir, que lo puedo encontrar textual, ¿ya? Y luego tenemos los propósitos implícitos, que corresponden a aquellos propósitos que no están textuales y que yo tengo que inferir a través de mi conocimiento del mundo y de la información que me entrega el texto, tanto escrito como audiovisual, para llegar a determinarlos. Los propósitos pueden ser muy variados, desde informar, convencer, persuadir, dependiendo del mensaje y el medio de comunicación que ustedes están recibiendo. Luego están las estrategias de persuasión, que corresponden a de qué manera se utiliza el humor, de qué manera están presentes los estereotipos. Recuerden que los estereotipos son ideas o nociones generales que se tienen con respecto a determinadas personas o grupos de personas, es decir, un conjunto de características que se le atribuyen a determinados grupos de personas. Los estereotipos pueden ser sociales, de género, raciales, más adelante los vamos a revisar con profundidad. Y también en las estrategias de persuasión podemos encontrar la apelación a los sentimientos. Estas estrategias de persuasión se pueden presentar de manera a través de recursos lingüísticos o de recursos no lingüísticos, que es lo que vamos a ver ahora.
Luego tenemos el análisis de la evidencia o los datos, es decir, qué tanta información me entregan estos mensajes que yo estoy recibiendo o qué tanta información omiten. Luego, como lo mencionaba, parte del análisis también es identificar los recursos lingüísticos, es decir, qué estrategias de la lengua, tanto oral o escrita, utilizan los emisores de estos mensajes para expresar y cumplir el propósito que ellos tengan. Dentro de los recursos lingüísticos vamos a encontrar las expresiones que se utilizan, los registros formales o informales, los adjetivos que se utilizan para describir o calificar las situaciones o personas, las figuras literarias o retóricas, etc. Luego, dentro de los recursos no lingüísticos, tenemos todo lo que no está relacionado con el lenguaje ni oral ni escrito, es decir, lo que no está relacionado con la palabra. Todo lo que tiene que ver con recursos sonoros, corporales o visuales. Dentro de esta categoría de recursos no lingüísticos, que se pueden encontrar tanto textos escritos como audiovisuales, encontramos lo que tiene que ver con la música, con el lenguaje corporal, los elementos paralingüísticos, la entonación de la voz, las imágenes, las fotografías, todo eso. Si recuerdan en el reportaje que analizamos del libro de texto en la clase anterior, ustedes tuvieron que identificar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, principalmente las imágenes que estaban presentes en el reportaje, que estos recursos están para complementar, ejemplificar o profundizar la información que se entrega. Y finalmente, nos sirve para analizar un mensaje, fijarnos en las similitudes y diferencias que presentan distintos medios de comunicación respecto a un mismo hecho. Es decir, cuando hay un mismo suceso, de qué manera lo presentan unos medios y otros, para así determinar qué es lo más importante de ese hecho. Ahora, ya analizaron los mensajes de los medios de comunicación, pero ahora es importante evaluarlos. ¿Por qué, dirán ustedes? Es importante evaluar los mensajes de los medios de comunicación porque hoy en día los medios de comunicación tienen mucha influencia e impacto en la población y en la sociedad. La mayoría de las personas están constantemente conectadas, por lo tanto están recibiendo todo el tiempo una multiplicidad de mensajes que no tienen necesariamente la opción de procesar debidamente, entonces eso puede generar cambios en la forma de pensar o en la visión que yo tengo sobre la realidad. Recuerden que una de las funciones de los medios masivos de comunicación es formar opinión o influir. Por lo tanto, yo tengo que ser crítico de esa información que se me está entregando para poder evaluar si es información pertinente o no pertinente, real o no real, si me sirve de algo o no me sirve, ¿ya? Entonces vamos a evaluar estos mensajes de acuerdo a dos categorías. Primero hay que evaluar los mensajes de los medios de comunicación de acuerdo a la veracidad, es decir, qué tan verdadera es la información o veraz la que se presenta en estos mensajes. Hoy en día, como les decía, hay mayor acceso y difusión de la información, especialmente ahora en esta modalidad de cuarentena o de confinamiento en nuestras casas por el virus y la pandemia. La gente está mucho más conectada. Una de las misiones que deberían tener los medios de comunicación es entregar información verdadera, confiable y fiel a los hechos, es decir, información que es verdadera y veraz. El tema es qué tan confiables resultan los hechos que se nos comunican. ¿Podemos confiar en la información que nos entregan los medios de comunicación, los canales televisivos o los medios periodísticos? Por lo tanto, lo primero es determinar si esa información es verdadera. ¿Cómo hago esto? Consultando distintas fuentes. No quedarse con la primera cosa que uno lee o escucha, investigar distintas fuentes para conocer en profundidad ese tema. Aquí aparece un ejemplo de información que circula en internet que no es real. Hoy, debido a las redes sociales, es posible encontrar muchos mensajes que la gente comparte rápidamente sin ni siquiera detenerse a determinar si es veraz o no es veraz la información, y se comparte y uno no sabe en verdad si es que esa información es fidedigna, ¿ya? Con las redes sociales cualquier persona puede publicar lo que quiera y compartirlo, y las personas, si lo creen a ciegas, lo van a seguir compartiendo, y así surge un montón de desinformación que existe. Es una de las contradicciones de nuestra realidad, que tenemos cada vez acceso a mayor información, pero no todas las personas
evalúan esa información y determinan si es que es veraz o no es veraz. Por lo tanto, tengan cuidado con las cosas que comparten. Siempre que lean algo o escuchen algo, verifiquen las fuentes y luego compártanlo. Ya. Además de la veracidad, es necesario comprobar la suficiencia. ¿Qué es la suficiencia? Es la cantidad de información que entrega un texto que permite a ustedes como receptores evaluar si esa información es suficiente para considerarme informado. A mayor cantidad de información que yo maneje sobre un tema, voy a poder tener una opinión o una postura mucho más fundamentada sobre ese mismo tema porque voy a tener mayor conocimiento sobre él. Por ejemplo, noticias en desarrollo, es decir, que están ocurriendo en este mismo momento. Textos que no indican la fuente de donde sacan lo que están afirmando o que no señalan los datos concretos para sostener ciertas afirmaciones no son suficientes. Si no existe suficiente información, debemos consultar otros medios para ampliarla. Por lo tanto, evaluamos los medios de comunicación de acuerdo a la veracidad de los hechos que se presentan o de la información que se presenta y a la suficiencia. Estrategias, como les mencionaba, para evaluar estos mensajes, siempre ser críticos de lo que reciben, duden, siempre duden, busquen esa misma información en distintas fuentes, porque si tienen acceso a internet, tienen acceso a una infinidad de fuentes de información. Infórmense bien, adquieran mucho conocimiento con respecto a ese tema, para que puedan ser personas que puedan fundamentar su opinión en razones justificadas. Bueno, eso sería con respecto a los medios de comunicación. Y ahora vamos a explicar la guía. En la guía yo les puse 4 opciones de reportaje. Ya todos tratan sobre la contingencia, todos están relacionados con esta situación que estamos experimentando ahora. Todos están sacados de 24 horas reportaje, por lo tanto están en el canal de YouTube de ese medio de comunicación. Ustedes tienen que coger de esos 4 solo uno, ¿ya? Tienen que escoger un reportaje, verlo, ninguno supera los 10 minutos. Y luego completar el cuadro donde yo les pido que hagamos una actividad muy similar a la que hicimos en la clase pasada, donde ustedes identifican los recursos lingüísticos, no lingüísticos, los propósitos explícitos e implícitos, el tema del que se habla. También les pregunto cuál creen ustedes que es la importancia de esos recursos y les pido su opinión con respecto al tema. Una vez que terminen esa actividad, deben ir a la segunda actividad breve, que consiste en que ustedes me envíen un video comentándome qué trabajo les interesa ¿y por qué? ¿Qué les llama la atención de ese trabajo? Recuerden que esta unidad se llama Ciudadanía y Trabajo, por lo tanto tenemos que relacionar todo lo que tiene que ver con medios de comunicación con el ámbito del trabajo. Así es que anímate, graba un video con tu celular o con tu computador si tienes uno y envíame y adjúntame el video contándome qué trabajo te gusta, por qué, cuáles serían las razones. ¿Ya? En el caso de que no tengas la opción de grabarte, puedes enviarme un audio con una página que te sugiero también en la guía. Y si no tienes la opción de ninguno de esos, entonces me envía solo por escrito con las actividades ya resueltas, ¿ya? Y también te comento que si es que no tienes la opción de ver ningún reportaje por YouTube, puedes escoger un reportaje que veas en la televisión o puedes escoger uno de un medio escrito, dependiendo de tus posibilidades, ¿ya? Solo recuerda titular bien el medio de donde lo sacaste y el título. Y realizar el análisis que se pide en la guía. Recuerden escribirme ante cualquier duda, consulta o sugerencia a mi correo profesoriyalaya@gmail.com. Voy a estar esperando sus tareas. Hace tiempo que no nos vemos, así que me gustaría verlos a través de los videitos que me van a enviar. Les mando un abrazo a la distancia gigante. Quiero que se sigan cuidando ustedes y su familia. Así es que mantengámonos conectados por estos medios. Y nos vemos para la próxima clase o si no, escríbanme. Muchos cariños.